Ahorita nos encontramos con David Pazmiño y Miley Viches, ambos estudiantes de Psicología Clínica en cuarto año en la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina. Y bueno, vamos a hacer un pequeño conversatorio acerca de la física médica. Entonces, ¿qué se les viene a la mente al escuchar la palabra física médica? Pues para mí lo que se me viene a la mente a través de la física médica es como que los procesos físicos que tienen que ver en la medicina, tanto como los instrumentos que conllevan en sí, podría ser, no se me viene a la mente, los rayos X, las máquinas de rayos X en sí, que utilizan procesos físicos para decirnos algún sistema o algo de nosotros. Sí, así mismo es cómo funciona. De hecho, la física médica toma esta parte de las leyes físicas para aplicarlos dentro del ámbito de la medicina. Entre las aplicaciones más generales son las imágenes radiológicas y el tratamiento contra tumores cancerígenos. La física médica básicamente nace con los rayos X. Quizás saben algo de eso. Los rayos X, por lo que tengo entendido, es como, por ejemplo, cuando nosotros nos rompemos el pie, el brazo, lo que sea, eh, para que los médicos tengan idea de que técnicamente qué te rompiste, o sea, qué hueso, eh, ahí entra los rayos X, donde sacan la imagen mediante los rayos X. eh, la imagen donde se tiene que ver qué hueso específico te lastimaste. O sea, tengo entendido que va por esa rama, lo que es los rayos X. Bueno, lo que me estás diciendo es la imagen. En sí, los rayos X son ondas, así como las de la luz, las de sonido, pero mucho más energéticas. En este caso, los rayos X los rayos X que se utiliza en física médica son los siguientes, que son los de frenado. Básicamente, como nosotros sabemos, la materia está formada por átomos. Estos átomos tienen un núcleo y una nube de electrones orbitando alrededor de él. Entonces, si nosotros incidimos un electrón cerca del núcleo, este se va a ver atraído. Entonces se va a ir frenando de a poco y esa energía que va perdiendo son los rayos X. Y así se pueden llegar a formar. Entonces, bien, estabas en lo correcto en lo que respecta a la imagen. Bueno, pero hay que entender unas pocas cosas más. La imagen básicamente es toda la radiación incidente, como nuestro cuerpo presenta diferentes densidades, como son la de los huesos, la de los órganos, inclusive hay espacio vacío, entonces se forma de esta manera. Entonces, si podemos ver bien, las partes negras es donde la radiación pasó completamente. Y las partes medias grises es donde la radiación va perdiendo de a poco energía debido a la estructura de nuestro cuerpo. Y las zonas blancas, como son los huesos, estas absorben mucha más de radiación, por lo que tienen un número atómico alto. Bueno, ¿conocen alguna otra Claro. aplicación de la física médica? Pues a lo que yo entiendo y los que tengo conocimiento podría ser en el tema de la radiación, que viene siendo la radioterapia o algún tipo de para ayuda contra el cáncer, viene siendo casi los mismos conceptos, no sé si están relacionados. Sí, en esencia están relacionados. Lo que se utiliza para la radioterapia son principios físicos. En este caso se utilizan aceleradores para mandar ondas mucho más energéticas hacia cierta zona del tumor. Dado que dentro de cuando tú presentas cáncer, lo que queremos hacer es estudiar muy bien el tumor, la forma que tiene para solo incidir radiación dentro de él y no de los tejidos sanos. Entonces, esto también está muy bien controlado por organizaciones internacionales en los que se da dosis exactas, dosis necesarias para que tú no presentes ningún riesgo más allá de tu enfermedad. Tengo una pregunta. Eh, ¿Puede ser que los rayos X, cuando, por ejemplo, una mujer embarazada se va a hacer rayos X, puede ser que dañe al bebé? No, ¿O
Estoy equivocada, creo que estoy Bueno, equivocada. cuando está embarazada, ¿te refieres? Ajá, bueno, esos Sí. son, te refieres a las ecografías, ¿verdad? Ajá. Ah, Bueno, bueno, es otro principio físico. Bueno, se utiliza la física médica, pero en este caso no se utilizan rayos X. Dentro de la ecografía, lo que se manda son ondas de sonido al vientre y entonces estas ondas de sonido van a ser rebotadas y te van a dar la imagen del bebé. O sea, no, son ondas mucho, como te expliqué antes, son ondas mucho menos energéticas que los rayos X y no van a ser tan perjudiciales para el bebé. Ujú. sí, sí. Entonces, bien, ya para ir terminando con este conversatorio, hay un tema muy tabú que es esto de la radiación. Como tú bien lo dijiste, es aparentemente peligroso, pero no lo es tanto, dado que diariamente nosotros recibimos radiación externa, tanto sea de nuestro propio planeta, del suelo o de fuentes extraterrestres. En este caso, si tú te hicieras una radiografía dental, esto es muy poca radiación la que se hace un equivalente a un día de radiación natural. E inclusive si te hicieras de alguna extremidad, esto es mucho menos invasivo, que serían solo 3 horas. Sería muy bueno, o sea, gracias por la ayuda y por los temas que nos diste a conocer, pues son de bastante utilidad, ¿viste? Para no tenerle miedo al tema de las radiografías o al tema de la radiación en sí, ya que es como tú lo dijiste anteriormente, es algo tabú, que las personas que no están familiarizadas le tienen miedo diciendo que es radiación y le pueden hacer daño, tanto ya sea a su sistema o algún tipo de La piel. cosas, o la piel, viste que podría ser algo dañino para la gente, pero en la realidad, como tú mismo nos dices, es algo que día a día nos va llevando a la radiación y que no es nada malo para el cuerpo, sino que nos ayuda, mejor nos beneficia para tener algunas cosas más claras. Sí, eso sería todo. Gracias por su tiempo. Ahorita nos encontramos con Doménica Pérez, estudiante de medicina en sexto semestre en la Universidad Central del Ecuador, y vamos a hacer un pequeño conversatorio acerca de lo que es la física médica. ¿Qué se te viene a la mente cuando tú escuchas esto de física médica? Tal vez una medicina un poco, bueno, más exacta en realidad por, por el tema de la física, o sea, en cuanto a tratamientos, tal vez, con tratamientos más exactos, diagnósticos más exactos también. Sí, en esencia es de eso mismo. Lo que se trata es aplicar los principios físicos y la ciencia detrás de todo esto hacia la medicina. Eh, Básicamente, esto nace a partir de del descubrimiento de los rayos X. ¿Qué conoces acerca de esto, de los rayos X? De los rayos X, bueno, o sea, es un estudio de imagen que se usa en medicina para poder diagnosticar enfermedades, prevenir enfermedades, dar un buen tratamiento a ciertas enfermedades. Eh, Eso bueno, sé de rayos X. los rayos X básicamente son ondas electromagnéticas muy similares a las de la luz, pero mucho más energéticas. Estas se producen de dos diferentes maneras, pero la que más se ocupa dentro de esto de medicina son los rayos X de frenado. Como bien tú sabes, la materia está formada por átomos, este átomo un núcleo cargado positivamente y una nube de electrones orbitando sobre él. Entonces lo que se hace es incidir un electrón y este electrón al sentir el campo magnético del núcleo va a cambiar su dirección y esto lo va a frenar. Entonces este cambio de energía se ve produciendo por un rayo X cuya energía va a depender de cómo va, de la energía inicial del electrón. Entonces así es como se producen y como bien lo dijiste, esto sirve dentro de la imagen de rayos X. Como bien tú sabes, el cuerpo tiene muchas estructuras y estas a su vez tienen diferentes densidades. Entonces así se forma la placa de rayos X. Entonces, ¿qué podrías decir de esto? Mm, ¿Cómo? O sea, no sé diagnosticar como tal, pero, o sea, yo ahí veo, ¿no? Hay algunos huesos, órganos como los pulmones, el corazón.
mm, Sí, las vértebras. sí, exactamente, esa es una imagen del tórax. Como tú puedes ver, existen diferentes tonos de blanco y de negros. Entonces, los tonos más oscuros son zonas donde el cuerpo, los tejidos que son más blandos, entonces la radiación Más pasa frío. directamente y por eso se hace negro. Entonces, las zonas más grisáceas son tejido un poco más denso, entonces estos rayos X van perdiendo un poco de energía y se forman esas zonas un poco más grisáceas. Las zonas blancas como tal son zonas que absorben mucho más radiación como los huesos. Como bien sabes, los huesos están formados de calcio y este calcio tiene un alto número atómico, entonces van a absorber mucho más la radiación y se forma la imagen de rayos X. Entonces, ¿conoces tú alguna otra aplicación? ¿Aplicación de Ajá, qué? así acerca de la física médica. Sí, tal vez el tratamiento contra el cáncer. He escuchado un poco, la verdad, sobre Sí, la radioterapia. Pues, sí, así mismo, esto de la física médica también se usa dentro de la radioterapia. Aquí lo que se usa son aceleradores lineales para nosotros incidir sobre la zona donde está nuestro cáncer. Entonces, como bien sabes, esto de las placas de rayos X es la última prueba que se debe hacer dentro del estudio de alguna enfermedad porque se hace tantos exámenes de sangre, de orina, de heces, y si ya no sale nada contundente reflejado, entonces ahí se hace la placa de rayos X para tener un mejor panorama. Entonces, al conocer dónde está nuestro tumor, lo que se hace es incidir esta radiación mucho más energética dentro de la zona del cáncer. Y ya como para finalizar esto, esto de la radiación es un tema mucho más tabú y estamos rodeados de radiación, tanto radiación del suelo como radiación que viene desde el espacio, exactamente. Y pues las dosis que nosotros tenemos para aplicar una imagen son muy, muy pequeñas para ciertas zonas. Por ejemplo, una placa de los dientes equivale a una radiación muy chiquita, aproximadamente de un día, si nosotros absorbemos de manera natural. Y otra cosa es una radiografía de alguna extremidad que equivale a aproximadamente 3 horas de radiación natural, lo cual es menos. Por eso es un tema que se debería explicar muy bien dentro de esta rama de la medicina. Inclusive tú cuando comes estás absorbiendo un poco de radiación. Si tú consumes plátano, consumes zanahoria, estos contienen potasio 40, que una vez dentro del cuerpo va a generar una radiación. Entonces, y es por eso que tanto, por ejemplo, la tomografía o resonancias magnéticas solamente se deben utilizar en casos en los que los otros exámenes no hayan servido como tal. ah, Y incluso en niños también hay que tener mucho cuidado en niños y aplicarlo solo si es necesario, si sí, realmente es necesario. exactamente. De hecho, la tomografía da una radiación mucho más grande, pero Sí, en consecuencia es un mal necesario, ¿no? Porque no existe otro tratamiento mucho más claro, preciso que es este muy y útil. efectivo. ¿Quisieras dar alguna conclusión? Nada, que sí es muy importante, ¿no? Uno piensa que, es solo medicina, no, es muy importante complementarnos con otras carreras. Em, Nada, más que todo para cuidar de, de los pacientes enfermos, no sé, poder darles una mejor calidad de vida, que es lo que todo ser humano se merece. Más cerca. Bueno, ahorita nos encontramos con Franklin Zambrano, el cual trabaja como diseñador en una empresa de zapatos. Vamos a hacerle una pequeña entrevista acerca de la física médica. Entonces, bien, cuando te habla acerca de la física médica, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Pues la verdad solo lo que es los rayos de X y ese tipo de cosas, de ahí nada más. Y en parte así es.
Básicamente la física médica se trata de aplicar los principios físicos, pero aplicados en esta rama de la medicina, que consta de la toma de imágenes mediante rayos X, tomografías y tratamientos contra el cáncer. ¿Alguna vez te has hecho alguna radiografía? No, la verdad es que no. ¿Y sientes curiosidad por cómo funciona el equipo? Sí, sí puede ser. Bueno, esta es la imagen de una radiografía. Básicamente, lo que son los rayos X son rayos de muy alta energía, los cuales van a traspasar tu cuerpo. Las zonas negras son las partes donde incidió directamente los rayos X, donde traspasó todo. Y las zonas en las que están en más blanco son zonas donde los rayos X se van atenuando poco a poco debido a que los huesos, al contener calcio, tienen un alto número atómico. Entonces aquí se forma una distribución de todos tus tejidos. Hay zonas que son mucho más blancas que otras y zonas que no son tan negras. Eso se debe a todo lo que está conformado el cuerpo. Okay. ¿Y esto sirve para encontrar algún tipo de enfermedad o algo sobre el cáncer tal vez? Sí, básicamente las placas de rayos X se hacen ya como último procedimiento. Primero se te emplean los exámenes de sangre, de orina, de heces, y al final te hacen esto si es que no encuentran algún diagnóstico dentro de los anteriores exámenes, para estar mucho más seguros de tu padecimiento. Entonces, de lo que me preguntaste del cáncer, pues sí, también sirve como tratamiento contra el cáncer. Básicamente, en este caso lo que se hace es incidir ondas mucho más energéticas que las de rayos X para contrarrestar el cáncer y eliminar así el tumor, solo dentro de la zona de donde tú tienes el tumor. Y ahora bien, como ya para venir concluyendo todo esto de la entrevista, hay que recalcar que esto de la radiación es un tema muy tabú. La gente piensa que la radiación es mucho más peligrosa de lo que se cree. De hecho, si tú te haces una placa de dientes como de esta, solo estarías tomando un día de radiación natural. No es para nada peligroso como la gente a veces piensa. Ah, ok, entonces no afecta en nada por el estilo. No, salud, nada. Ajá, no afecta en nada por el estilo porque son cosas muy bien controladas. Inclusive existen organismos internacionales que controlan las dosis de radiaciones que se tienen que hacer para este tipo de placas y para otras que son mucho más complejas. Ah, ok. Bien, nos encontramos con Vinicio Muso, graduado de la carrera de laboratorio clínico, y vamos a hacer un pequeño conversatorio acerca de lo que es la física médica. Entonces, ¿qué conoces acerca de todo esto? De la física médica. La física médica podemos decir que es un avance científico que nos puede ayudar en tanto a la investigación de alguna anomalía dentro del cuerpo humano. Sí, exactamente, en esencia puede llegar a ser eso. Se trata también del estudio de radiología, radiodiagnóstico, radioterapia para el tratamiento. Entonces, de esto ocupa los principios físicos para aplicarlo dentro de la medicina. Entonces, ¿alguna vez te has hecho una placa de rayos X? No. Entonces, ¿y tienes curiosidad en cómo funciona todo esto? Claro, ¿podrías explicarme de qué se trata? Sí. Esta es una placa de rayos X de la dentadura. Ahora, como tú ves bien, lo que son los rayos X son ondas muy energéticas que van a traspasar tu cuerpo. Y tiene unos contrastes en blanco y negro. Las zonas en negro son partes donde la radiación traspasa sin ningún problema. Las zonas un poco más grises, como el cuerpo está formado por varios tejidos, ya sean los órganos, la propia piel y los huesos, entonces se van a formar esto. Cada uno es más denso que el otro y entonces las zonas grises son tejidos en los que la radiación llega a traspasar pero con una menor energía, y las zonas blancas que llegan hacia los huesos o en este caso los dientes son zonas un poco más densas, entonces la radiación absorbe mucho más la radiación a estas estructuras. Y ahora bien, ¿tienes alguna pregunta acerca de esto? Por curiosidad, ¿cómo se realiza lo que es de estas radiografías? Más o menos, ¿en qué influye en la salud del paciente? Bueno, en la salud del paciente de hecho no es tan peligroso. De forma natural nosotros recibimos mucha radiación, ya sea de fuentes extraterrestres fuera del planeta, inclusive del suelo. Tú cuando consumes alimentos, ya sea como plátanos o inclusive zanahorias, estas llegan a contener potasio 40, que es inclusive radioactivo. Entonces tú al consumir dentro, inclusive existe radiación dentro de tu organismo. Una placa como estas llega a ser un
un día de radiación natural, o sea, no es tan influyente en nuestra salud. Ah, ya. ¿Ya? Si Ya. quieres dar una retroalimentación, algo. No, así estamos bien. Entonces, gracias por tu tiempo. Gracias. Esto. Qué huevada, vamos.